Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, a los que están acá, pero también a los que nos siguen por Zoom, porque este es un evento ya, bueno, como los eventos de ahora, que son híbridos, digamos, que tenemos la presencialidad por suerte de vuelta, pero también nos pueden seguir por Zoom los que están, bueno, fuera de aquí, pero también en el exterior, que eso es algo bien relevante. Estamos iniciando una nueva Open Lecture, ¿no? Que en este caso es la Unión Europea frente al nuevo contexto internacional, y por supuesto que para hablar de eso tenemos a un experto en la Unión Europea, ¿no? Que eso es lo fundamental. ¿Por qué la Unión Europea frente al nuevo contexto internacional? Bueno, no tengo ni que decirles qué es lo que está pasando, ¿no? A nivel internacional. Ese es el nuevo contexto internacional, ¿no? Marcado fundamentalmente por la guerra, pero no solo. Vamos a hablar con David de un proceso que viene de tiempo atrás en que la Unión Europea enfrenta un desafío tras otro, ¿no? Pero la guerra es el gran desafío que va a marcar el futuro de la Unión Europea. Entonces, en esta Open Lecture, que es organizada en conjunto entre la Facultad de Ciencias Empresariales y el módulo Jean Monnet del Instituto de Negocios Internacionales, nos damos el gusto de recibir a David Ramiro Troitiño, que voy a ser muy injusto con su currículum porque no queremos sacar tiempo, pero algo tengo que decir porque es muy extenso. Les cuento que es español, así que vamos a hablar en español, primera cosa, pero vive en Estonia hace 20 años. Hoy es profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Tecnológica de Tallinn. Tallinn es la capital de Estonia, por los que nos conocen. Es miembro de la comunidad Jean Monnet, es un especialista en Unión Europea. Tuvo diferentes posiciones como profesores y cooperación permanente con universidades europeas, por ejemplo, con la Universidad de Bolonia, con la Autónoma de Madrid, con la Universidad de Lugo, también con la Universidad de Salamanca, porque es de Salamanca, ¿no? Ciudad a la que vuelve regularmente, entre gran cantidad de universidades y de cooperación con instituciones académicas del exterior. Cuenta con 3 carreras de grado, les digo, para que vayan estudiando, una maestría, un doctorado, y como le gusta estudiar demasiado, ahora de vuelta va a hacer una maestría. Entonces, va y vuelve, ¿no? Tiene más de 5 libros a su cargo y una y muchas decenas, mejor dicho, de artículos escritos en revistas internacionales. Esos serían hojas y hojas para nombrarlas, así que no tenemos tiempo para eso. Pero por supuesto que su especialidad es en la Unión Europea, de diferentes enfoques, o sea, podemos hablar con él de muchas cosas, pero la idea fundamental es transmitirles cuáles son los desafíos que enfrenta la Unión Europea. Así que David, nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Está toda la semana de visita en Uruguay, que nunca había venido, así que vamos a ver qué le parece el país. Estonia es un país muy chiquito, de 1.600.000 habitantes, que tiene una capital que más o menos es de 600.000 habitantes, para que se hagan una idea. Tenemos ahí ciertas similitudes. Pero bueno, a diferencia de Uruguay, Estonia está en Europa, forma parte de la Unión Europea y forma parte de la OTAN. Pero tiene frontera con Rusia, ¿no? Y más o menos la capital de Tallinn está a unos 300 kilómetros de San Petersburgo. Entonces ahí es lo primero que me parece que podríamos empezar a conversar. Bueno, David, ¿cómo estás? Primero agradecerte que estés en Uruguay, que estés con nosotros. ¿Cómo estás viendo el conflicto desde Estonia, que tiene esa dualidad de una población rusa, que me dijiste que creo que es de 1/3, ¿no? 1/3 de la población total de Estonia es rusa, que es un país, por supuesto, europeo, pero con raíces que lo vinculan mucho con Rusia. Entonces, bueno, ¿cómo estás viendo? A nosotros el conflicto nos queda un poco lejos, si bien nos golpea de forma indirecta fundamentalmente, y nos golpea desde el horror de lo que estamos viendo, pero claro, desde Estonia, ¿cuál es la preocupación? ¿Cómo está viendo este conflicto antes de entrar en la Unión Europea? Hola, gracias a todos por venir y gracias por invitarme primero. El conflicto de Ucrania es algo muy personal en Estonia. Tenéis que entender que es un país que fue parte de la Unión Soviética. Históricamente, digamos, está un poco más vinculado al área germana, los alemanes bálticos, pero fueron sustituidos por los rusos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces siempre ha habido mucha vinculación con lo que está pasando ahora mismo, en el sentido de que al ser un país pequeño y hubo grandes deportaciones a Siberia, digamos que entre 200.000 estonios fueron mandados a Siberia, de una población de 1 millón.
Es 1.600.000, pero son 600.000 rusos. O sea, 1 millón de estonios, 200.000 fueron mandados a Siberia. Deportaciones masivas en la época de Stalin por el mero hecho, por ejemplo, de tener una vaca. Si tenías una vaca, ya eras un propietario. Entonces, y teníamos que luchar contra los propietarios, somos el proletariado, tu propietario a Siberia, sin la vaca. Eso también es verdad. Lo mandaban allí y luego tenían una estancia, digamos, en cierta manera de reeducación para volver a hacerse amigos del pueblo, y algunos, yo diría que en general la mayoría, pudieron volver porque estaban, digamos, en cárceles naturales. No tenían muros, no tenían guardias, el muro era la naturaleza. Siberia es un sitio extremo, ¿vale? Todo lo que os podáis imaginar que veáis en la tele, más todavía, sin comunicaciones, etc. Entonces, os cuento todo esto para que entendáis que es algo que allí está vivo. Todo el mundo tiene un familiar que ha estado allí. Mi mujer es estonia, su abuelo estuvo allí, ¿vale? Todos tienen algo. Entonces, para ellos, todo lo que está pasando ahora mismo en Ucrania es algo muy vivo. Y entonces se está convirtiendo en algo, digamos, muy sentimental. Se está olvidando toda la lógica, que hay mucha lógica detrás de todo este conflicto, y se está enfocando todo desde una manera muy temperamental. Así podréis entender todas las declaraciones del gobierno estonio, que está dentro de la Unión Europea, y presiona a la Unión Europea para que tome medidas más radicales contra Rusia, ¿vale? Por ese miedo, digamos, irracional. Porque con cualquier estonio que tú hables, se sienten seguros por ser miembros de la OTAN y ser miembros de la Unión Europea. No piensan que Rusia les vaya a atacar. Pero todavía tienen esa cosa por detrás de... Es que nos ha pasado ya varias veces. Rusia nos ha invadido 2 veces, 3 veces. Entonces, ¿y por qué no otra vez? Entonces tienen esa cosa irracional. Si hablas, muy claro, hablas con alguien, ¿tienes miedo? No. Pero ¿y si? ¿Vale? Tienen el ¿y si ese todo el tiempo. Entonces, la postura del gobierno estonio, en mi opinión, está siendo un poco radical. Un poco fuera de lo que es el sentido común. Con esto no estoy apoyando en ningún momento la invasión rusa de Ucrania, estoy completamente en contra de la invasión, pero también pienso que hay que ser un poco más, digamos, realistas e intentar tomar medidas adecuadas para paliar el conflicto e intentar acabarlo, porque está muriendo gente que no queremos que muera. Como ejemplo, os puedo decir que el gobierno de Estonia, el Parlamento de Estonia, por unanimidad aprobó la zona de exclusión aérea en Ucrania. ¿Eso qué significa? Aviones de la OTAN que vayan a derribar aviones rusos. Un desastre, ¿vale? Estonia también lo hace porque no tiene aviones. Son todos aviones de la OTAN. Entonces, para que entendáis un poco la atmósfera de cómo se está viviendo allí. Todo un poco irracional, estamos a salvo, pero, y con medidas, digamos, en cierta manera simbólicas, porque, insisto, Estonia no tiene fuerza aérea, es un país muy pequeño, pero aprueban una zona de exclusión aérea para que el resto de los europeos vayan allí. Que en mi opinión sería un conflicto entre Europa y la Unión Europea o la OTAN y Rusia, que tampoco queremos eso. Yo creo que más o menos habéis entendido la visión, el sentimiento general que se tiene allí, que insisto, no es racional, pero también tiene su explicación por todo lo que ha pasado antes. Claro, eso es lo importante, ¿no? Tener en cuenta las diferencias desde una visión externa de alguien que vivió la historia como ellos, ¿no? Porque por supuesto que tienen el temor. Eso, a ver, no es racional porque no es racional pensar que Putin va a atacar a la OTAN. Yo creo que no. ¿Tá? No es racional pensarlo, o sea, o es lo que deseamos todos que no ocurra, entonces, pero claro, si ahí vos ya estás pidiendo que derribes aviones rusos en territorio ucraniano, estás dando el paso que no queremos dar. Pero claro, Estonia lo hace porque también quiere mandar un mensaje a su población, imagino. Pero ¿cómo es la relación con los rusos que están ahí? Que además están en el poder, porque hay un partido ruso en Ucrania que por ejemplo, el alcalde de Tallinn es de ese partido ruso. Entonces, ¿el ruso qué piensa? ¿Se mantiene callado o igual reacciona frente al conflicto? Digamos que ahora mismo la población rusa en Estonia está bastante tranquila y bastante en contra de Putin. Hubo no hace muchos años un plan de Putin para repatriar población rusa.
Pensar que, vamos a ver, para explicaros de una manera breve, la población rusa es más o menos, digamos, en cierta manera reciente en Estonia. Hasta la Segunda Guerra Mundial había en Estonia, creo que en los países bálticos en general, casi 1 millón de alemanes. Eran los alemanes blancos, los alemanes bálticos. Toda esa población fue expulsada y en el pacto Ribbentrop-Molotov se cambió de población y toda esa población fue sustituida por rusos. O sea que digamos que es relativamente reciente, de los años 40 del siglo XX. O sea, no es que haya estado ahí viviendo siglos. Esta población, durante el periodo de la Unión Soviética, digamos que tenía un rol predominante. Era como tenían más acceso a las instituciones soviéticas por su origen ruso. No digo que hubiese una gran discriminación a nivel nacional, pero tenían ciertos privilegios, digamos. Y luego con la caída de la Unión Soviética se les dio la opción de elegir entre la nacionalidad rusa, la ciudadanía rusa, perdón, y la ciudadanía estonia. Aquí hay una cosa muy curiosa también, que es, se quedaron, la mayoría escogieron la ciudadanía estonia, porque preferían estar en Europa que estar en Rusia. Rusia es enorme y tiene sus complicaciones, digamos. Pero luego hubo como 100.000 personas que no eligieron ninguna ciudadanía. Y todavía tenían el pasaporte de la Unión Soviética. Entonces tienen un pasaporte gris de Naciones Unidas. Sí, pero en general son personas ya de bastante edad, que les daba igual, yo a mí ya. Y estas personas tienen pasaporte de Naciones Unidas, que está muy bien, porque no tienes que pagar visa en ningún país, no tienes que hacer el servicio militar en ningún sitio, nada, es una maravilla de pasaporte. Entonces, solo para explicaros un poco que entendáis el concepto de la población rusa. Putin hizo luego un plan para repatriar población rusa de Estonia, de los países bálticos, de los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que son muy diferentes los 3 países, ¿vale? Que aquí, bueno, en España los ponemos todos como si fuesen uno y tuviesen un idioma, el idioma báltico, ¿no? Son todos muy diferentes, con idiomas muy diferentes. Y hizo un plan Putin para repatriar a esta gente y no se apuntó casi nadie. Les pagaban una cierta cantidad de dinero y creo que se apuntaron, no sé, no me acuerdo, pero 40 personas de una población de medio millón. O sea, que está claro que esta población rusa que vive en Estonia quieren ser europeos. Tienen una identidad cultural muy fuerte. Ellos se sienten muy rusos, pero como a nivel ciudadano, a nivel de participar en la sociedad, se sienten europeos. Entonces se sienten rusos europeos, ¿vale? No, y yo eso lo noto mucho, no quieren perder en absoluto su identidad cultural, pero tampoco quieren ser ciudadanos de Rusia. Entonces tienen sus propios barrios en Tallinn, tienen sus propias comunidades, en la televisión bueno, la televisión solo los viejos ya vemos televisión, vosotros veis otras cosas, pero solo en ruso, tal y todas estas cosas. O sea que tienen una identidad cultural muy, muy fuerte, pero a la vez no quieren ser parte de Rusia. Y con la guerra, lo que has dicho tú, el partido político principal que apoya la minoría rusa en Estonia ha hecho unas declaraciones bastante fuertes en contra de Putin, diciendo que no es aceptable que en el siglo XXI haya un conflicto de este tipo. Interesante. David, a ver, yo tengo una sensación que de repente he sido bastante crítico con la política exterior de la Unión Europea, ya ahora pasando un poco a la Unión Europea, en los últimos años. Es una gran potencia económica, pero participa poco en conflictos internacionales que además algunos están en la puerta de su casa, ¿no? Como por ejemplo el conflicto palestino-israelí, donde realmente no interviene, y bueno, pero muchos otros, ¿no? Porque hasta la propia Afganistán le complica a Europa también y no tiene una participación directa allí, ¿no? Pero tampoco en muchas otras cosas como la relación de la Unión Europea con África, muy retrasada, o con el propio Asia-Pacífico o Indo-Pacífico, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Pero en este caso, uno puede decir de repente que tocaron fondo, ¿no? Pero en este caso, a uno le queda la sensación de que Europa estuvo a la altura, de que reaccionó bien, reaccionó rápido, con 5 ya paquetes de medidas de sanciones muy potentes contra Rusia, pero además con mensajes muy claros, con discursos muy interesantes de Úrsula, de Borrell, realmente con las instituciones europeas a un nivel que uno hace tiempo no observaba.
¿Esto es un cambio? Primero, ¿coincidís con esta visión o está un poco exagerada? ¿Y qué se puede venir ahora, no? Coincido completamente y esta me ha sorprendido. No esperaba yo de... La Unión Europea siempre es muy comedida, ¿no? Porque pensar que es muchos países ahí metidos, muchos intereses, entonces para no generar, digamos, tensiones internas, son bastante comedidos. Con Ucrania no. Ha habido un... Ahora ya se empiezan a ver un poco más fisuras con Hungría y algunos otros países, pero desde un principio han sido muy radicales en el sentido de que hay que apoyar a Ucrania, venta de armas, bueno, regalo de armas, sanciones contra Rusia, apoyo a los refugiados. Ha habido un movimiento de solidaridad en Europa enorme con los refugiados que a mí también me ha sorprendido positivamente, que es como todo el mundo muy involucrado. Mi propio hermano, por ejemplo, ha conseguido alojamiento a ucranianos, a 5 ucranianos en España. O sea, ya más allá de las instituciones, la población se ha volcado mucho. Entonces ha habido una respuesta contundente. Si lo piensas, no hace mucho el ministro de Exteriores de Rusia se rió de Borrell en Moscú, bastante, y ahora Borrell es como el más combativo. Digo, no, para mí no me concuerda, digo, cómo ha cambiado tanto de ser, digamos, una oveja a convertirse en un lobo. Pero sí, completamente de acuerdo, ha cambiado muchísimo. Espero que sea efectivo. En mi opinión, lo que tienen que enfocarse ahora mismo es intentar acabar la guerra lo antes posible, porque está muriendo gente y eso siempre es bastante triste. Intentar, lo que veo yo un poco quizás que no comparta es no quemar todos los puentes con Rusia, porque en algún momento vamos a tener que llegar a algún acuerdo con Rusia. Insisto, no defiendo en ningún momento la invasión rusa, ¿vale? Es que ahora mismo en Europa, si dices cualquier cosa con Rusia, parece que estás apoyando a Rusia. No estoy apoyando a Rusia, no defiendo a Rusia, no defiendo la invasión, pero también soy realista en el sentido de que la vida sigue. Este conflicto en algún momento se va a acabar y tenemos que no podemos quemar todos los puentes con Rusia porque tenemos que establecer negociaciones con ellos en algún momento. Entonces, vale, estamos, por ejemplo, ahora insistiendo mucho en Europa sobre la transición energética, pero es que ahora mismo dependemos completamente del gas y del petróleo ruso. En Estonia, en el país donde vivo yo, el 80% de la energía viene de Rusia. O sea, el 80%, pensarlo, que sí, que queremos energía verde y todo renovables, pero el invierno que viene, ¿qué? Si nos cortan el gas, el invierno que viene vamos a estar todos cortando árboles y para estar calentitos en casa. Hace menos 20 grados en invierno. Entonces, necesitamos calefacción. Hay que ser realistas también. O sea, no podemos tampoco financiar la guerra, pero tampoco podemos morirnos de frío. Oye, para las industrias, para todo. No, y además que la guerra de cierta forma ya se financió con todos los años anteriores, Sí, ¿no? sí, ya viene de antes. Pero digo, esto es el pragmatismo puro de las relaciones internacionales, ¿no? Siempre pararse y decir, bueno, vamos a bloquear el espacio aéreo de Ucrania es muy fácil. Pero después, ¿cómo haces con el gas? Que además el gas ya subió ¿cuánto en Estonia? Muchísimo, muchísimo. Digamos un 200 y pico por ciento. O sea, se dan cuenta que de golpe te sube 200 y pico por ciento, entonces cuanto más se extienda la guerra, más gana Putin, porque en realidad se va a quebrar la Unión Europea en los posicionamientos, ¿no? Es verdad que pensaba que el cálculo le salió mal, probablemente que pensaba una guerra más fugaz, pero a medida que pasa el tiempo, claro, y Alemania dice, y yo puedo también quedarme, porque tiene una dependencia brutal del gas, cerca del 60 Alemania, Europa es promedio de 40, pero con países que tienen el 80. Esto es pragmatismo puro. O sea, no puedo cortar, es como más o menos el gobierno de Estados Unidos, que con gran pragmatismo dice, yo le dejo de comprar a Rusia el petróleo, pero tengo que volver a hablar con Maduro. Y manda una delegación para hablar con Maduro. Entonces digo porque, incluso en Uruguay se está discutiendo bastante sobre este tema, tenemos que estar de un bando o de otro, tenemos que estar del lado de las democracias o del lado de los gobiernos autoritarios, y es mucho más complejo que esto, ¿no? Lo que nos está diciendo David es eso, es mucho más complejo que eso. Pero bueno, voy a complementar esto que estás diciendo, en términos de un desafío central que tiene Europa, que es cómo soluciona este conflicto con Putin en el corto plazo,
sin romper estos... A mí me asusta la retórica. Me parece muy bien que los presidentes se paseen por A mí es que me da miedo también la retórica de Kiev demagogia. y que Johnson saluda al pueblo caminando por Kiev de la mano de Zelensky. Pero esta retórica genera problemas después, porque eso causó que Putin empiece a lanzar misiles cuando no los estaba lanzando, de vuelta en esas ciudades. Y ahora va a ir, bueno, está ahora el presidente del Consejo Europeo, por lo que pude ver, y se especula que va a ir, bueno, Sánchez, ¿no? Sí, bueno. Iba a ir ahora. Ahora quieren ir todos a hacerse la foto. Y bueno, y el Papa estaba viendo si iba, y Biden también si iba, ¿y qué hace Putin? Empieza a tirar misiles como diciendo, si vas, prepárate a que la vas a pasar mal, ¿no? Es un tema, bueno, un poco lo que decía David, ¿cómo tenemos que manejar esto para no cortar totalmente los puentes? Pero quiero ir un poquito más allá, y ahora complementás esto. Cerramos un acuerdo de paz, o no sé, llamémosles nuevos acuerdos de Minsk, o lo que sea con Putin. ¿Y la Unión Europea qué tiene que acelerar? Porque lo que está claro es que está indefensa. Entonces, esto del ejército europeo, de la política de seguridad común o la política exterior común, con una OTAN que la maneja Estados Unidos, porque hoy la OTAN, ¿qué es? Hoy la OTAN es Estados Unidos, no es Europa. Y con Estados Unidos que tiene sus cambios de contexto muy fuertes, porque Trump sigue jugando ahí, marcando la agenda interna de Estados Unidos, y no quiero ni decir lo que piensa Trump de la OTAN, porque ya lo saben, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? Solo una pequeña cosa de lo que estabas hablando antes y ya respondo a la pregunta. Hay una cosa de la demagogia y del lenguaje que están utilizando ahora. Hay una cosa que a mí me da mucho miedo. Es que tú lees los periódicos españoles y dicen, eliminan a 200 soldados rusos, como si fuesen cosas. Y luego en la misma noticia un poco más abajo ves, asesinan a 40 ucranianos, que eran soldados, entre paréntesis. ¿Qué pasa? Que solo son personas los ucranianos. ¿Me entendéis? No hay que olvidar que todos son seres humanos. ¿Entendéis? En el contexto de la guerra. Y muchos van obligados a la guerra. Que estás en el ejército, pues te mandan a... Solo ese pequeño inciso. Y sobre la política exterior común. La OTAN, el ejército europeo, lo principal, necesitamos tener claro si Europa tiene los mismos intereses que Estados Unidos o no. Si Europa tiene los mismos intereses que Estados Unidos, en política exterior, la OTAN nos viene fenomenal. Porque Estados Unidos es evidente, es el poder militar del mundo y nos puede defender. ¿No? Y con un costo bastante más reducido que la creación de un ejército europeo. El problema viene cuando no tenemos los mismos intereses en el mundo. ¿Vale? Cuando son divergentes los intereses entre Estados Unidos y Europa. Ahí no tenemos margen de maniobra. Porque no tenemos ninguna capacidad militar para imponer la visión europea. Eso lo hemos visto en varios conflictos ahora, en Siria, por ejemplo. ¿Vale? Estados Unidos, en cierta manera, se mete ahí apoyando a los kurdos, distintas facciones. ¿Quién sufre las consecuencias? Europa. ¿No? De todo el movimiento de población que hubo desde Siria, primero a Turquía, y de Turquía luego también Erdogan jugando con Europa, mandándolos a Europa, hasta que Europa compensó económicamente a Turquía. ¿Cuál es la idea de la Unión Europea? Si tenemos un ejército, podemos terminar ese conflicto antes de que se enquiste y antes de que haya un movimiento masivo de población. Solucionamos un problema europeo. Otro ejemplo, Libia. Libia, si os acordáis, había un dictador, Gaddafi. Este dictador es derrocado con principalmente Francia e Inglaterra, pero con el apoyo directo de Estados Unidos, con el apoyo directo de Estados Unidos a toda la primavera árabe, y ahora es un desastre de país. Es que en mi opinión no es ni un país. ¿Vale? Tienen varios feudos con caudillos militares que controlan distintas áreas del país. Turquía apoya a uno, Rusia apoya a otro, Europa apoya a otro, Estados Unidos apoya a otro, es un lío. ¿Y quién está sufriendo las consecuencias? Europa. Ahora es la principal puerta de entrada de inmigrantes desde África a Europa, inmigrantes ilegales, es Libia. Pues esto tiene un impacto bastante grande en la Unión Europea. ¿Cuál es la idea? Si tuviéramos un ejército, podríamos solucionar el conflicto, acelerar un proceso democrático y crear unas instituciones estables, que haya un control del Estado, por ejemplo, en Libia, y que no suframos esta inmigración masiva. Entonces, digamos, proyección exterior,
si tenemos el mismo interés con Estados Unidos, la OTAN es perfecto. Yo creo que ya no. ¿Vale? Cuando el bloque soviético, cuando estábamos en la Guerra Fría, sí, Estados Unidos nos vino fenomenal para proteger a Europa Occidental de la amenaza soviética. Ahora yo creo que tenemos intereses divergentes. No muy radicalmente opuestos, pero sí divergentes. Entonces necesitaremos tener cierta capacidad para actuar. Pero eso puede demorar mucho, ¿no? ¿O no? Puede demorar mucho. Sí, pero hay ciertas áreas que ya estamos colaborando con fuerzas de intervención rápida, que eso ya está funcionando, y lo más importante, en mi opinión, es el resultado de las elecciones en Francia ahora. ¿Vale? Porque Macron, el presidente de Francia, va a la segunda vuelta con Le Pen, y Francia y Macron ha sido el país la persona que ha fomentado más la idea de crear un ejército europeo. ¿También por qué? Porque Francia va a ser el líder de ese ejército, evidentemente. ¿Vale? ¿Y cuál va a ser el área donde más se podría usar, por ejemplo, ese ejército? En mi opinión sería África. ¿Vale? Estabilizar las fronteras, la frontera sur, la frontera mediterránea de la Unión Europea para asegurar la propia Unión Europea. Ya no es suficiente asegurar tus fronteras, sino que tienes que ir un poco más allá y crear un cinturón de estabilidad para no sufrir las consecuencias de conflictos que hay en otras partes del mundo. Segunda vuelta en Francia, que es este domingo, ¿no? Le Pen con Macron, y si bien Macron viene antes, vienen unos puntitos, tampoco es que va a ganar sobrado, entonces eso genera un temor brutal. Recuerden que Le Pen tiene una visión muy contraria, entre otras cosas, a la Unión Europea. Bueno, ha demostrado su simpatía con Putin, ¿no? Directamente. Sí, sí, ha demostrado su simpatía con Putin, quiere hacer una especie de alianza de civilizaciones y quiere cambiar la Unión Europea de un modelo de integración a cooperación. Quiere crear la Europa de las naciones. Entonces, al ser muy nacionalista, para ella la soberanía no puede ir más allá de la nación, como concepto. Entender nación como algo cultural, ¿vale? Siempre insisto en este aspecto. La nación es algo cultural. ¿Qué os hace uruguayos? Es vuestra cultura, lo que coméis, lo que bebéis, el mate, la carne, lo que me has dicho antes que era el chivito. Por ejemplo, esos son pequeños detalles que el idioma, que os hacen lo que sois. Eso es algo cultural, ¿vale? Pero vivimos en un mundo que está unido lo cultural con lo político, el Estado-nación. ¿Vale? Esto se hace así, o se hizo así desde la Revolución Francesa para fomentar la lealtad de los ciudadanos. Entonces, para Le Pen no se puede ir más allá del Estado-nación, porque la nación es algo que está vivo, la nación es algo representativo de Francia, es la esencia de Francia. Sin nación no hay manera de acuerdo con Le Pen, no hay manera de vivir en sociedad, ¿vale? Porque la nación es lo que cohesiona todo, de acuerdo con Le Pen. Entonces no se puede construir la Unión Europea porque la Unión Europea es supranacional, está por encima de la nación, ¿vale? Es un vínculo político y ciudadano, no es un vínculo nacional. ¿Vale? Yo soy español, aunque vivo en Estonia, y voy a ser español siempre. Porque he crecido en España, mis padres son españoles, mis abuelos son españoles, tengo una cultura española y ya está. Pero podría ser ciudadano estonio. Si quisiera ya podría ser ciudadano estonio, pero tampoco quiero. O sea, da igual. En Europa da igual porque dentro de la Unión Europea da igual de qué ciudadanía tengas. Tienes los mismos derechos. Pero si quisiera podría ser ya ciudadano estonio después de 20 años. Mi mujer es de allí, mis hijos son de allí. ¿Vale? Tengo hijos estonios, pero yo no quiero ser estonio, yo soy español. ¿Me entendéis la diferencia? Entonces, en ese sentido, Le Pen el límite es la nación. No podemos ir nunca más allá de la nación. Y si gana, ¿qué podría llegar a pasar con la Unión Europea, dada la importancia que tiene Francia en sus orígenes, pero en su presente, ¿no? Si gana, yo lo que espero que no gane, pero si gana, yo lo que pienso que pasaría sería un bloqueo de la Unión Europea durante su mandato. No podría sacar al país de la Unión Europea, como está diciendo, porque para eso habría que hacer un referéndum, y no creo que la población francesa apoye salir de la Unión Europea. Pensar que la Unión Europea, el centro de la Unión Europea son Francia y Alemania. Sin Francia y Alemania, la Unión Europea no existe. Sin España puede existir. Sin Estonia puede existir. Sin Inglaterra no hay problema. Pero Francia y Alemania son el centro. Sin Francia y Alemania no hay Unión Europea. Entonces, yo me imagino que haría una política similar a la de Gaulle.
con La silla vacía, la digamos. silla vacía, el acuerdo de Fontainebleau, de unanimidad, etcétera, etcétera. Entonces, haría una política de bloquear la toma de decisiones. Europa sufriría, digamos, un proceso de ralentización, pero no creo que tuviese la capacidad de sacar al país de la Unión Europea. Interesante. Y recuerde que De Gaulle fue el que bloqueó el ingreso de Reino Unido por una gran cantidad de justificaciones, algunas de las cuales algo de razón después tenía. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, ahí pasó. Por supuesto que David es un experto en el Brexit, así que algo de eso le voy a preguntar. Pero quiero cerrar lo de la defensa. ¿Se puede tener un ejército sin una política exterior común? Porque ¿quién activa el ejército para estar todos de acuerdo en que hay que ir a África para tener ese cinturón de defensa que vos decís? Ujú. Claro, la política exterior común de la Unión Europea hasta ahora ha sido, como has comentado tú al principio, ha sido basado en la idea normativa de la Unión Europea, del mercado europeo. Digamos, el resto del mundo quiere comerciar con nosotros. La Unión Europea es el bloque comercial más importante del mundo. Entonces, si tú quieres comerciar con nosotros, tienes que seguir nuestras reglas, un enfoque normativo. Si no sigues nuestras reglas, no te dejamos comerciar con nosotros. Y la Unión Europea tenía mucha confianza en que iba a ser el soft power del futuro, que todo el mundo, por iniciativa propia, iba a seguir las reglas europeas porque quieren comerciar con nosotros. Digamos que ese es un acercamiento racional. A la hora de la verdad vemos que hay cosas irracionales como la guerra de Ucrania. Entonces, se ha visto que esta postura de la Unión Europea no es efectiva y no va a ninguna parte. Entonces, la creación de ahí parte viene la creación del ejército europeo, pero como bien dices, para tener un ejército, pensar que el ejército es un símbolo del Estado muy importante. En cualquier estado, el ejército. Bueno, menos en algunos estados que no tienen, Costa Rica y pocos más, que no tienen ejército, pero para el resto es un símbolo importante el ejército. Es un garante de la estabilidad del Estado, el garante último, ya fuera de la democracia, de decir si hay un desastre, siempre tenemos ahí. En Europa habría que crear un entramado político para controlar ese ejército. No podemos tener un ejército que no esté controlado democráticamente. Puede pensar, eso sería volver a dictaduras o a Julio César, el general del ejército del Rin o de la Galia, se convierte en el líder. No ¿El puede- Parlamento tendría que tener intervención directa? el Parlamento, ¿cómo controlar directamente a un ejército? Habría que crear, digamos, por lo menos, un ministro de Asuntos Exteriores europeo con poder efectivo. Por lo menos. Y a la larga, digamos que la creación del ejército tiene que desembocar en la creación de alguna forma de Estado europeo. ¿Vale? No digo un Estado tradicional, pero alguna forma de control democrático de estos asuntos, que en el fondo es lo que es un Estado. Bueno, ese es un gran desafío, el del ejército, ¿no? Se me ocurren varios que algunos también estuvieron atrás del Brexit, ¿no? Que ahora se pueden potenciar, pensando en este nuevo contexto que enfrenta Europa. Lo migratorio, porque esto viene de tiempo atrás. Digo, no es solo Siria, no es ahora Ucrania, que están fundamentalmente focalizados en Polonia, que recordemos es parte de la Unión Europea, sino también es lo que está ocurriendo en África desde tiempo atrás. ¿Qué tan importante es el tema migratorio hoy para el futuro de la Unión Europea y cómo lo ves que se está manejando? Es fundamental porque hay movimientos de población muy grandes. Entonces, hay, en cierta manera, digamos, la Unión Europea está abierta a la migración, pero controlada, digamos. No a la ilegal, que es la que genera más polémicas. ¿Por qué está abierta a la controlada? Porque tenemos pocos niños. El índice de natalidad de Europa es bajísimo. No sé cómo es en Uruguay, pero Bajísimo también. también. Pues entonces, el mismo problema. Necesitamos gente joven, la inmigración está ayudando en ese sentido. El problema es cómo controlar la ilegal. Pensar que en la Unión Europea es el espacio Schengen, la mayoría de los Estados miembros. Entonces significa que hay libre circulación de personas. Eso significa también libre circulación de inmigrantes ilegales. ¿Vale? No hay controles entre los Estados. Entonces, ¿cómo regular todos esos flujos de población es un problema? Primero es el control de fronteras exteriores, que está generando, digamos, debates dentro de Europa sobre quién tiene que pagar ese control de fronteras. Por ejemplo, España, Italia, Grecia,
son países que tienen frontera, digamos, con el Mediterráneo Sur, y para ellos supone un gasto bastante importante. Pero en realidad se están protegiendo a toda Europa. Porque una vez que llegas a España ya puedes irte a cualquier país de Europa. Entonces, ¿quién debe pagar eso? ¿Europa o España? ¿Deberíamos crear un cuerpo de policía europeo o no? Y de ahí va también el debate del futuro de la Unión Europea. Libre circulación de personas significa también libre circulación de criminales. Los criminales son personas. Entonces, se pueden mover y pueden cometer crímenes en toda la zona europea y solo tenemos policías nacionales. Y ahí lo relaciono con migración igual. Las fronteras son europeas. Aunque sea frontera española, en el fondo es una frontera europea. ¿Quién tiene que controlar todo ese área? Porque todo lo que pase ahí afecta a toda Europa. Entonces, el debate va más por ahí. Ahora mismo estamos en una situación de estándares mínimos de política migratoria. Todos los estados tienen que tener un baremo mínimo de respeto a los inmigrantes ilegales, a refugiados, etcétera. Y luego a partir de ahí cada estado puede tener una política más progresiva, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es un mínimo denominador como un mínimo, ¿vale? Y luego a partir de ahí se permite que haya más. En teoría deberíamos avanzar más en ese sentido porque es algo que afecta a todos y es algo importante. Pero vamos a ver. Yo voy a hacer 2, 3 preguntas más, pero la idea es, porque entiendo que tenían varias preguntas, y me imagino que habrán surgido también en esta conversación varias, así que también vayan preparando alguna pregunta los que tienen, ¿no? Porque no quiero acaparar yo todas las preguntas. Pero bueno, creo que tenemos tiempo para alguna más. Esto que decías de la policía, no lo había pensado, el costo que tiene tener en las fronteras tanto o la propia policía para el control hasta que se van a otro país europeo. Sí. Claro, eso te lleva a algo que conversábamos ayer, que tiene que ver con que es tal el nivel de integración de la Unión Europea, es tan increíble lo que han alcanzado, está tan lejos de lo que podemos conocer nosotros en este lado del mundo. Por eso es tan llamativo recientemente el presidente de Ecuador que está en Uruguay acaba de decir, lo dijo en Argentina frente a Fernández, pero no lo dijo acá, que América Latina debería emular a la Unión Europea y crear una zona de libre comercio para toda América Latina. O sea, es casi un ejercicio de ciencia ficción cuando uno ve realmente lo que ocurre en Europa y cómo el hecho de profundizar las relaciones te lleva a más problemas que solo los podés solucionar profundizando aún más. Porque ¿cómo solucionás el problema que plantea? Es legítimo lo que plantea España, o Grecia, o Italia. ¿Cómo lo solucionás? Más normas, más plata, más presupuesto común para solucionar más. Llega un momento que el nivel, que ahí hay como una especie de tensión permanente, ¿no? Que la vivimos también en el Tratado de Lisboa. O sea, más profundización, pero también hay esa sensación de que dejas de ser un Estado, ¿no? Es, digamos, desde la creación de Europa, ya Monnet, uno de los padres de Europa, tiene claro que es una evolución. Entonces, la idea básica, que siempre la digo, idea básica, creamos integración, nos da beneficios, pero creamos problemas que no existían antes. Y esos problemas que no existían antes solo se pueden solucionar con más integración. ¿Vale? Ahora os pongo el ejemplo de la libre circulación de personas. Antes no teníamos un problema de los criminales moviéndose por toda Europa, porque había fronteras duras y controles policiales. Creamos la libre circulación de personas. Para mí perfecto, puedo moverme de Estonia a España sin ningún problema, ninguna restricción, puedo ir de vacaciones a Italia sin ningún problema. Un beneficio muy grande para mí. Pero eso ha generado un problema nuevo, que es la libre circulación de criminales. ¿Cómo se soluciona ese problema? Pues con una policía común. Si no, no hay manera de controlar eso. Hay que adaptarse a los criminales. Si no, no te va a dar con policías nacionales, con cruzar una frontera ya estás a salvo, digamos. Entonces hay que adaptarse a eso. Es un ejemplo de lo que os digo. Integración, beneficios, pero nuevos problemas que se solucionan con más integración, una policía común, por ejemplo. ¿Vale? Ya no solo un ejército, sino una policía común. Es increíble, ¿no? La idea es seguir el modelo de Estados Unidos un poco también que Estados Unidos afrontó un problema similar con el FBI.
Claro, claro. Tenían policías estatales, vamos, eso, ya que sois más jóvenes, pero yo me acuerdo de pequeño de ver esas películas que los criminales cruzaban la frontera Sí, del cruzaban el Estado puente y ya se y salvaban, se ¿no? salvaban. Claro, ahora eso no pasa, tienen el FBI. Pero Claro. antes pasaba así. Entonces, un problema similar con una solución similar. En relaciones internacionales, por lo menos yo lo he hecho muchas veces, solemos sobredimensionar los impactos de determinados hechos o actos. Siempre decimos esto va a pasar una cosa y después no pasa eso. Le erramos. Y después siempre hay alguno que, que te dice en algún asado, tú dijiste una cosa que no pasó. Bueno, sí. Eso pasa. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre en los que arriesgamos, analizamos, etc. Pero, ¿se pensó que el Brexit iba a ser peor de lo que fue? ¿Cómo ves el Brexit, que lo has estudiado tanto? ¿O lo exageramos un poquito más? ¿No va a ser tan grave para la propia profundización de la Unión Europea? Porque uno pensó, el Brexit es una señal de alerta para la Unión Europea, como diciendo, hasta aquí. Que también lo pensamos en ese momento con los problemas de llamar la Constitución Europea al Tratado de Lisboa, también lo pensamos en ese momento con el posible ingreso de Turquía a la Unión Europea, como diciendo, no está todo bien. Queremos esto, pero bajamos un poco la velocidad. El Brexit, hombre, ha sido muy importante y ha sido un shock relevante en Europa. Es la primera vez que un país abandona la Unión Europea. Recuerda que la Unión Europea es una unión libre de estados. Nadie está obligado allí. Tenemos territorios que han abandonado la Unión Europea, pero no países. Entonces, nadie sabía qué iba a pasar. Todo el mundo estaba un poco a la expectativa. Los propios ingleses intentaron fomentar, digamos, una política de división. No ningunear a las instituciones europeas, hacerlas de menos e intentar negociar directamente con los estados para reducir el poder de Europa. En ese sentido, fracasaron completamente. Toda Europa estuvo bastante unida frente a los intentos británicos de desestabilizar la Unión Europea. Me refiero, es legítimo para los británicos intentar sacar el mayor beneficio posible. Cada uno vela por sus propios intereses. No digo que por motivos egoístas quieran destruir la Unión Europea, sino para facilitar la salida y los acuerdos posteriores intentaron negociar directamente con los estados, en cierta manera chantajeándolos a España, por ejemplo, con el turismo. Tenemos millones y millones de turistas británicos en España. A Estonia con la defensa. Estonia y Reino Unido están bastante unidos en tema de defensa. Entonces, oye, que estamos aquí apoyando, invirtiendo mucho dinero aquí en defensa, apóyanos con el Brexit. No llegó a funcionar. La visión británica, en mi opinión, está muy desfasada, de que intentan volver a un tiempo que ya no existe, ¿vale? El Imperio Británico, y más que el Imperio Británico, con la Commonwealth y toda la idea de un área de libre comercio británica donde ellos tengan un papel relevante. Yo creo que a Australia le interesa negociar o comerciar con Asia, a Canadá con Estados Unidos. Ya no es la misma circunstancia de antes. Inglaterra o Reino Unido, perdón, ya no es lo que era antes. Puede generar tensiones internas enormes en el Reino Unido con Escocia, ya está otra vez diciendo que quiere otro referéndum, con Irlanda del Norte, que es un lío. O sea, pensar que Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, pero tiene frontera con el Reino Unido y no tiene frontera con Europa. O sea, es un despropósito. O sea, yo me salgo de la Unión Europea para tener más control y más independencia y dejo un territorio dentro de la Unión Europea. En mi opinión, nacionalismo puro y duro, un despropósito sin ningún motivo racional. El verdadero impacto del Brexit lo vamos a ver en los próximos años, porque va a ser un impacto relativo. O sea, el éxito del Brexit se va a medir con la diferencia de crecimiento entre la Unión Europea y el Reino Unido. Y a eso me refiero. Si el Reino Unido crece en los próximos 10 años un 3% anual, ¿vale? Vamos a dejarlo en ese 3% en los próximos 10 años. El éxito del Brexit se va a medir si Europa crece un 4% o un 2%. Si crece un 2% Europa, el Brexit va a ser un éxito. Si crece un 4% Europa, va a ser un fracaso. O sea, ¿me entendéis? Va a ser algo relativo. No se puede medir como algo absoluto. El Brexit ha sido bueno para... No.
siempre comparando con Europa y con las otras economías europeas, con Francia y Alemania principalmente. No, lo que sí sacarse no es la palabra, que el hecho de que haya salido Reino Unido le soluciona también muchas discusiones que Reino Unido también tenía trabadas. Porque, entre otras, el tema de la defensa. Porque, por supuesto, no se olviden que Reino Unido es la potencia europea en cuanto a armamento, ¿no? Creo que después viene Francia y después Sí. Alemania, ¿no? Entonces, no le interesaba eso, porque además le interesa tener un vínculo especial con Estados Unidos. Y claro, y quiere tener un accionar más libre en política internacional. Quiere volver a jugar un rol más preponderante. De cierta forma, también añora cosas del pasado como otros, ¿no? Hombre, no hay que olvidar que el Reino Unido fue el imperio más importante del mundo hasta hace nada. O sea, vamos, la libra era la moneda de referencia mundial, el imperio británico estaba en todo el planeta. Entonces, digamos que sí, tienen ese sentimiento nacional que facilitó en cierta manera la Unión Europea y por eso siempre han sido muy especiales. Pensar que la Unión Europea, en cierta manera, los orígenes de la Unión Europea, es un club de perdedores. Todos los que han perdido la Segunda Guerra Mundial. Tenemos Alemania. Francia nominalmente ganó, pero en la práctica no hicieron nada en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fueron rápidamente ocupados por Alemania y fueron liberados por Estados Unidos e Inglaterra. O sea, un perdedor. Italia, ¿vale? Holanda, Luxemburgo y Bélgica, ocupados también, no han ganado la guerra. Entonces, digamos, hay un club de perdedores donde no existe ese nacionalismo que sí existe en el Reino Unido. Y eso, de ahí viene uno de los problemas para el Brexit. El nacionalismo en Reino Unido se ve como algo positivo que ha protegido el país de los nazis. En Alemania el nacionalismo se identifica con los nazis, algo malo. Entonces, si creamos algo supranacional, es posible. ¿Vale? Entender la diferencia. Y en mi opinión, el Reino Unido todavía sigue un poco imbuido en ese pasado glorioso. En España todavía, depende con quién hables, todavía te puede hablar del Imperio Español y bla, bla, y eso que fue hace... Y España no ha ganado una batalla desde el siglo XVI, pero bueno, todavía sigue ese sentimiento en cierta manera de oh, fuimos un imperio. Bla, bla. En Reino Unido es mucho más reciente, entonces es mucho más vivo. Quiero escucharlos, así que por favor vayan levantando la mano quien quiera hacer una pregunta. Yo hago una más mientras se anima, alguien rompe el hielo y vamos haciendo preguntas. ¿Te parece, María? No sé si en suma hay alguna. Ampliación de la Unión Europea. También es un desafío, especialmente cuando en la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea a Kiev, le dio el formulario a Zelensky para que lo complete rápido para formar parte de la Unión Europea. Uno tiende a pensar que eso es bastante difícil de concretar en el corto y mediano plazo, que también es un mensaje para Putin de apoyo a Ucrania, pero que no es razonable pensar que Ucrania va a ingresar en el corto y mediano plazo a la Unión Europea por su realidad económica. Recuerden que es un país pobre, 3.000 y pico de dólares per cápita. Y grande. Y grande, el país más grande de Europa, quitando el territorio ruso europeo, con 45 millones de habitantes. Por eso esta guerra es lo que es, porque está atacando el país más grande de Europa. Pero es posible lo de Ucrania y ¿qué otros podrían ingresar en el futuro? Turquía totalmente descartado, uno imagina, pero ¿qué puede pasar? Ucrania, bueno, los movimientos de la Comisión, de la Unión Europea en general, de iniciar las negociaciones con Ucrania, de cerrar el primer capítulo, que es, digamos, protocolario, es un símbolo. ¿Vale? Hay que ser realistas, es un símbolo, es una manera de decir a Ucrania, estamos ahí con vosotros, si conseguís ganar la guerra y salir de este lío, os vamos a acoger en Europa, dentro de la Unión Europea, como miembro de pleno derecho. Recordar que en la Unión Europea no hay miembros de primera clase y segunda clase. ¿Vale? Tenemos todos los mismos derechos, de acuerdo, hay distintos baremos también, de acuerdo con el población, nivel económico, etcétera, pero no hay división de clases. Entonces, una vez que entras, eres igual que el resto de los miembros. Entonces, es un mensaje importante para Ucrania y es una manera de decir, resistir que si ganáis, aquí estamos. Pero hay que entenderlo como un símbolo, no como una realidad de un futuro inmediato. Para que Ucrania entre en la Unión Europea, incluso acabando el conflicto de manera exitosa en los próximos meses, yo le echaría 20 años, quizás.
¿vale? Es un proceso muy largo, muy arduo, muchas negociaciones, mucho dinero en políticas europeas incluidas en estas negociaciones. Como un ejemplo, os pondría la política agraria común. Es una de las políticas más importantes de la Unión Europea a nivel presupuestario. Creo que en la actualidad es cerca del 40% del presupuesto, alrededor. Antes era el 95%. O sea, política muy, muy importante. Pensar que el dinero que hay para la política agraria común, con la contribución ucraniana al presupuesto europeo, se incrementaría en un 5%, digamos, y con el gasto con los agricultores y el sistema agropecuario de Ucrania se incrementaría para mantener los mismos niveles de protección en un 40%. ¿De dónde sale ese otro 35% del dinero? Vamos a rebajar la protección, por ejemplo, a los agricultores españoles, franceses o alemanes. Ahí ya empiezan los problemas, digamos, técnicos. Por eso digo que va a tardar mucho. Una vez finalizado el acuerdo, digamos, protocolario, lo más lógico sería seguir con un acuerdo de mínimos, acuerdo de mercado, más paso a paso, hasta la plena integración, que digamos, yo calculo bastante tiempo, por los problemas estructurales de Ucrania y porque la Unión Europea no tiene dinero infinito. Nos diga que digamos, tenemos aquí todo lo que quieras y podemos pagarte todo, que algunos presidentes lo están diciendo ahora en las noticias. Europa va a pagar la reconstrucción de Ucrania. Ya lo veremos, porque a ver de dónde sale el dinero y a ver el nivel de destrucción que hay al final. O sea que no es tan fácil de decir. No, digo, uno lo puede decir, pero después hay que ver quién lo paga, Claro. ¿no? Porque aparte, ¿quién lo va a pagar? ¿Alemania o Francia? Vamos a ver, por eso digo que ahora hay mucha retórica, pero luego digamos que la Unión Europea es bastante práctica y en algún momento se tiene que sentar y negociar y decir, oye, mira, política agraria común, el trigo. El trigo es un campo bastante importante en Francia, Alemania y en el norte de España. No puede competir con el trigo ucraniano, que tiene las tierras negras y llanuras inmensas. Claro, ¿y qué hacemos? ¿Eliminamos a los agricultores franceses? No, Ahí ya... ¿vale? eso desde Uruguay lo tenemos claro de que es difícil eliminar a los agricultores franceses. Entonces, por eso digo que una cosa es el símbolo, es importante, pero otra cosa ya también es la realidad, que hay muchas negociaciones, muchas políticas, muchas maneras de... La guerra de Ucrania también me está impactando, en mi opinión, el acceso de Serbia. Serbia es el aliado tradicional de Rusia en Europa. La guerra de los Balcanes, Rusia apoyó a Serbia. Ahora mismo Serbia está teniendo una política bastante, o la más pro-Putin de toda Europa. Y eso, en cierta manera, va a obstaculizar el acceso de Serbia. Serbia ya es candidata para entrar en la Unión Europea y va a dificultar mucho su acceso a la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa, pero se supone que la próxima ampliación de la Unión Europea es de los Balcanes. Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia, el norte de Macedonia, que se llama ahora. Vamos a ver qué pasa con Kosovo, porque hay países que dentro de la Unión Europea que no aceptan Kosovo como país, como España. España es evidente. Si aceptas la independencia de Kosovo, aceptas la independencia de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, y España desaparece. Entonces, como Estado no puede aceptarlo de la manera que se hizo, digamos. Luego ya cada uno con sus visiones personales. Esto también, esto es opiniones, cada uno las fundamenta como quiere, pero hay que fundamentarlas, ¿vale? Y no sé, yo calculo que los Balcanes, ahora mismo la prioridad es toda Ucrania, la guerra, ahora se ha olvidado de todo el resto, pero una vez que el conflicto en Ucrania acabe, se volverán a enfocar en los Balcanes y quizás en unos años, no va mucho a tardar, 5 o 10 años, los Balcanes pueden ser miembros de la Unión Europea. Lo que sería un mensaje interesante de que lo del Brexit, digamos, no frenó la ampliación, ¿no? Me parece que le interesa a la Unión Europea seguir ampliándose. Exacto. Claro. Preguntas. Hay que llevarles el micrófono, así que avisen quién tiene una pregunta y le llevamos el micrófono. A ver. Bien. Yo tengo dos preguntas de distintos temas. La primera es, ¿qué se
¿Cómo vio Europa la actuación de China y de Estados Unidos? Que al principio del conflicto también se especulaba mucho del rol que podía llegar a tener Estados Unidos, o bueno, cómo se iba a posicionar China. Ese por un lado. Y la otra, que no tiene mucho que ver, en este escenario, ¿qué pasa con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Sobre la primera pregunta, pues, yo estaba bastante sorprendido. Con Estados Unidos, completamente con ellos. No ha habido ningún debate sobre si Estados Unidos está tomando las decisiones adecuadas, sino completamente alineados con Estados Unidos. Y me sorprendió mucho, me está sorprendiendo todavía mucho la postura de Europa sobre China, que es como, yo diría, inocente. Están sorprendidos, o los periódicos, lees los periódicos, las declaraciones de las instituciones, están como sorprendidos que no están bloqueando a Putin. Digo, yo lo veía como bastante claro que no iban a bloquear a Putin, pero es como diciendo, ¿cómo es posible que China esté apoyando esto que está pasando? Digo, bueno. Pues entonces lo veo como muy naif, Europa en ese sentido. Completamente siguiendo a Estados Unidos. También piensa que dentro de la Unión Europea hay, sobre todo los países del centro y del este de la Unión Europea, que fueron ocupados por la Unión Soviética o por el ejército soviético, tienen una visión muy agresiva hacia estos eventos, por su pasado, evidentemente, y en cierta manera una política muy proamericana, ¿vale? Mucho más en el centro y en el este de Europa que en el occidente de Europa. Francia siempre ha intentado mantener una tercera vía, digamos, desde la Guerra Fría, una tercera vía en el contexto del conflicto entre capitalismo y comunismo, pero ahora mismo, digamos, yo creo que la Unión Europea está bastante más influenciada por los países del centro y del este, que es Estados Unidos, Estados Unidos. Si te fijas, por ejemplo, Macron es de los pocos presidentes que no ha cortado los contactos con Putin. En Europa del Este directamente se ha cerrado todo contacto con Rusia. En mi universidad, que estamos al lado de Rusia, tenemos frontera con Rusia en Estonia, ahí en el país hay dos universidades grandes, la Universidad de Tartu y mi universidad, la Universidad Tecnológica de Tallinn. Evidentemente tenemos alumnos rusos, está ahí muy cerca. Y digamos que tenemos un poco más nivel, o seguimos más estándares internacionales que en Rusia, que siguen sus propios estándares. Entonces, digamos, en cierta manera es popular para ellos venir a estudiar a Estonia. Está cerca, el título, digamos, que tiene un poquito más de valor, a nivel de prestigio. Y en mi universidad y en la Universidad de Tartu han prohibido los alumnos rusos, ahora desde la guerra. No han prohibido, o sea, no han expulsado los alumnos rusos que ya tenemos, pero han prohibido que vengan nuevos alumnos rusos a las universidades de Estonia. En una manera de presionar más al régimen ruso, al régimen de Putin. Entonces, por eso te digo, hay una versión del centro y del este completamente proamericana, hay que bloquear completamente a Rusia, hay que aislar a Rusia, y luego una versión un poco más suave, digamos, en el occidente, sobre todo liderada por Francia. Y de la segunda pregunta, de Mercosur y Unión Europea, no sabría mucho qué decirte. Porque mi especialidad es la Unión Europea, de Mercosur no sé mucho. Sé que está fomentando, o la idea a nivel global de la Unión Europea es fomentar mercados más grandes en otros países del mundo, en otras zonas del mundo, para facilitar el comercio entre Europa y esas zonas, pero no sé más del tema. Gracias. ¿Preguntas? Sin vergüenza. Buen día. Buen día. A mí me gustaría conocer de su experiencia, su opinión. Sé que es difícil estar en la cabeza de Putin, pero ¿qué lo llevó a él? Porque hoy usted mencionaba que hay un plan de accionar, de anexar nuevos países a la Unión Europea, y una de las cosas que se decían era de que él invadía Ucrania para debatirle la expansión de la OTAN sobre los límites con Rusia.
En función de eso, si hay un plan de Putin de recuperar aquella vieja URSS, o hay un nuevo orden mundial en víspera, en función de lo que usted decía también, con China no mantenerse neutro, a lo mismo que con India, y bueno, derrocar un poco a Estados Unidos. En mi opinión, la guerra de Ucrania está generada por la visión de Putin de que Ucrania es Rusia. Entonces, de que la población es rusa, pensar que antes del Maidán y toda la revolución que ha habido, el principal partido político era prorruso en Ucrania. Una parte importante, o quizás incluso la mayor parte de la población habla ruso. El idioma ruso y el ucraniano son bastante parecidos. Hay zonas como Odessa, Crimea, etcétera, que son rusófanas al 100%. Entonces, la idea de Putin en esta guerra está viendo como parte lo que es para él Rusia, aunque sea otro estado, pero es Rusia, pues de la nación rusa, está siendo atraída hacia Occidente. Y para evitar eso, inició la guerra. Piensa que en muchas políticas, ¿vale? Fomento del idioma ucraniano, obstáculos para utilizar el idioma ruso en Ucrania, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas por detrás aquí, que ya vienen de hace muchos años, que no es algo que venga de ahora. Entonces, la idea de Putin es proteger esa nación rusa. Putin es un nacionalista. ¿Qué es nacionalista? Nación. Para él, ¿qué es la nación? La gente rusa, ¿vale? El alma rusa. Para él, Ucrania es Rusia. No entiende de política de relaciones internacionales, respeto a las fronteras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tiene esa visión nacionalista. Y de acuerdo con eso, pienso que no va a ir más allá. En el sentido de que Estonia, Letonia, Lituania, tiene una identidad nacional muy fuerte, ¿vale? Que eran repúblicas dentro de la Unión Soviética. No creo que lo vea de la misma manera. O sea, no lo veo como una recreación del antiguo pasado soviético, sino lo veo más como un renacimiento a sus ojos de la nación rusa, ¿vale? Que es un concepto un poco diferente. Y la OTAN es evidente. Pensar, por ejemplo, lo que pasó con Georgia, con Osetia, lo mismo. Estamos hablando de Georgia intentando entrar en la OTAN. También hablaban de la Unión Europea en ese momento, que ya se ha olvidado y nadie habla de Georgia en la Unión Europea. Y es cuando estalló el conflicto del sur de Osetia. Por lo mismo, Putin, pensando de esta manera de geopolítica, en mi opinión un poco también del siglo XIX, de hay que proteger nuestras fronteras, o bueno, tampoco es del siglo XIX, Kennedy con Cuba, con los misiles, tampoco hay que irse tan lejos. De crear un área un cinturón de seguridad alrededor de Rusia y controlar estos países satélites, que podría ser Georgia. En Georgia tenemos el conflicto de Osetia, tenemos también el conflicto de Abjasia, que ya no se habla, pero también parte del territorio de Georgia, Abjasia, es ahora un territorio independiente que solo está apoyado por Rusia. Tenemos Transnistria en Moldavia, o sea que es una cosa, digamos, generalizada alrededor de lo que es Rusia. Entonces, evidentemente, las aspiraciones de Ucrania de ser más parte de Europa, que ser más parte de Rusia, de formar parte de la OTAN y de la Unión Europea, que se ven a los ojos de Rusia como instituciones o organizaciones paralelas, que están en cierta manera unidas, aunque en realidad no es así, pero en los ojos de Rusia se ve la OTAN como el brazo armado de la Unión Europea y los dos al servicio de Estados Unidos, que es el enemigo de la Guerra Fría, todavía tienen. Entonces es muy, muy, muy importante. Y en mi opinión, uno de los desencadenantes de todo este conflicto. Más o menos, espero haberte respondido. ¿Sí? Gracias. Hola, quería hacerte una consulta, es una opinión, si me puedes dar, sobre el tema de la ruta de la seda. Con todo este conflicto que dijiste que Europa también habla mucho de China, que está sorprendido con la postura que tiene, ¿cómo pensás que puede llegar a progresar eso o si va a tener un fin inmediato debido a todo el conflicto que está habiendo hoy en día? Gracias. Bueno, la ruta de la seda está bloqueada ahora porque pasa parte por Rusia.
Pensar que solo vemos en las noticias las sanciones de Europa a Rusia. Yo antes desde Estonia cogía un avión y me iba a Tailandia en no muchas horas, pero ahora cruzas toda Rusia. Ahora el avión tiene que ir hasta Turquía, el Mediterráneo, y dar una vuelta y tardo casi el doble si quiero ir a Tailandia. O sea que lo digo para entender las relaciones con Rusia, con China. Rusia está en medio y era, digamos, un poco el hub de transporte que utilizábamos. La guerra de Ucrania va a afectar a las relaciones comerciales con la ruta de la seda. Las relaciones con China yo creo que ya llevan tiempo cambiando. Cada vez hay más fábricas de vuelta a Europa. Yo creo que empezó más con la pandemia. Cuando llegó el COVID hubo problemas de abastecimiento en Europa por todo el colapso mundial por la pandemia, y cada vez están volviendo más fábricas hacia Europa. Todavía no se ve a China, digamos, como una potencia mundial, pero se ve como una posible, que vamos a ver cómo se va a desarrollar pero no se ve esa urgencia que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Digamos que en Estados Unidos se ve como algo más real, más material, que China es el nuevo enemigo en una guerra mundial o en una dominación de distintos modelos económicos, distintos modelos sociales, etc. Entonces Europa está ahí, está, digamos, un poco entre dos aguas. Por una parte sí, nos sigue gustando mucho tener cosas baratas de China, nos sigue gustando mucho mandar las fábricas allí, que luego comerciamos con esos productos con el resto del mundo, que son compañías europeas, pero a la vez está empezando a tener un poco de miedo y sobre todo por el desabastecimiento y un poco de vuelta de fábricas. Más o menos, sí. Gracias. Si alguno de vosotros no respondo exactamente lo que estáis preguntando, me lo decís, porque yo también me pongo a hablar y... Hola. Dos preguntas. Sí. Para empezar, ¿por qué fue que se dio a conocer o qué tan masivo fue el tema de la propaganda sobre esta guerra? Porque hay muchas guerras o guerrillas, tanto religiosas como territoriales o más de tribus. ¿Qué fue lo que pasó o qué importancia se le da y a las otras no? Que fue tan masivo que se conoce hasta el día de hoy y hay fotos, hay videos, hay de todo. Y también hay fotos y videos de otras guerrillas y de gente matando sádicamente y riéndose y burlándose, que no son tan, parece, no que no sean importantes, pero que la gente no le da la importancia que tiene que darse. Y la otra es, si bien habían hablado de que no es posible cortar los puentes con Rusia, ya que eso generaría mucho más problemas de los que hay, ¿qué punto tiene que haber o qué clic se tiene que hacer? Porque se está muriendo gente, están matando gente, para que potencias, tanto económicas como armamentísticas, tomen partido o puedan llegar a frenar eso que se puede frenar, porque siglo XXI y están pasando todas estas cosas. ¿Qué tendría que pasar para que, o qué posibilidades hay, o si existe la posibilidad directamente, de poder frenar un conflicto como este sin que haya, por ejemplo, lo que decías del gas, de que no se los corten o u otras muchas cosas que están, no sé, yo no tengo mucha idea, pero si existe la posibilidad de poder cortar y que están matando gente, o sea, de que dejen de ver tanto a las personas como números y bienes y todo así, y más a lo humano, que capaz pueden ahí mejorar el tema y después mejorar todo lo otro que sigue. Más que nada eso. A la primera pregunta te voy a contestar con algo personal. Yo hace 4 años yo soy seguidor del Real Madrid, el mejor equipo del mundo de fútbol, con diferencia. Yo hace 4 años estaba en Kiev viendo la final de la Champions League, Real Madrid-Liverpool, que ganó el Real Madrid, como siempre. Entonces, ahí te respondo a la pregunta, es algo muy cercano. Es un país que está cerca, que está en Europa, que vamos, que tienes recuerdos, que tienes... no es un conflicto lejano en el que lo ves desde otro conflicto más en África, digamos. Que estoy de acuerdo contigo, que son conflictos igual, que mueren personas igual, pero esa cercanía, ese
recuerdos, digamos, o es Europa. Y pensamos que Europa es una isla en el mundo de estabilidad, de paz y es un shock. Por eso es tan relevante todo lo que está pasando en Ucrania para Europa y para el mundo en general por el poder digamos, de multiplicador que tiene Europa. Europa ya no es el centro del mundo como hace unos siglos, pero todavía, digamos, tiene un papel en cierta manera relevante en el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es por eso. Sobre lo que dices de cómo acabar el conflicto, no lo sé. Lo que yo sí tengo claro es que se debería crear cierta agencia europea para ayudar a todos los afectados de la guerra, indistintamente del bando al que pertenezcan. Me refiero que ahora mismo digamos, está completamente volcada la Unión Europea y Europa, en general con todos los afectados que vienen de la zona, digamos, ucraniana, pero también hay víctimas en la zona rusa. No digo apoyar al régimen de Putin, insisto, estoy completamente en contra de la guerra, pero también hay civiles que están sufriendo en el Donbass, en la zona digamos que ahora es más prorrusa, digamos. Entonces, tendríamos que eliminar este partidismo que ahora mismo tenemos solo en lo que es ayuda humanitaria. Y en ayuda humanitaria enfocarnos en lo que son los seres humanos, no en quién tiene razón o a quién respaldo yo o no. Que insisto, estoy completamente en contra de la invasión de Putin de Rusia a Ucrania, pero tampoco hay que diferenciar entre humanos rusos y humanos ucranianos, son todos humanos. Entonces habría que hacer una política humanitaria que abarcase todo el territorio. Más o menos. No va a acabar con la guerra, pero por lo menos va a disminuir los efectos perniciosos. Totalmente, y bueno, pero igual es un conflicto con un desenlace todavía muy incierto. Diría que la buena noticia es que se está focalizando un poco. Digo no la buena noticia porque los muertos van a seguir. Y esta es una guerra civil además que arrancó en el 2015, donde de acuerdo a Naciones Unidas ya murieron más de 15.000 personas en el Donbass. Entonces estamos, lo mismo que decías vos, estamos hablando ahora mucho de esto porque se ha expandido a todo el territorio ucraniano, pero ya ahí teníamos 15.000 muertos, ¿eh? Y por supuesto que ahí se violaban los derechos humanos también. Entonces, Lo de Crimea. Lo de Crimea, ¿no? La península de Crimea, esto arrancó en el 2014, pero arrancó mucho antes en realidad. A los que nos dedicamos a seguir estos temas, por eso nos parece tan llamativo el hecho de que alguien se sorprenda de la posición de China. Incluso acá en Uruguay, estamos sorprendidos. China, ¿cuándo iba a condenar? Pero es que no es su modalidad en política internacional. Ahora, decir que está incentivando la guerra para mí es otra cosa. Es otra cosa distinta. Que está aprovechando esta situación para ganar terreno en el marco de una guerra geopolítica y geoestratégica con Estados Unidos. Sí, es evidente, pero claro, uno no imaginaba una condena. En India quizás quedaba la duda porque en los últimos tiempos Modi se había acercado un poquito más a Estados Unidos, ¿no? Y ahí quedó la duda, y después cuando a la hora de la verdad vuelve al centro, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Rusia es el principal proveedor de armas de la que compra India. Y además India tiene sus propias lógicas de posicionamientos para tener cuidado con, no me quiero atar mucho a una situación porque después quiero que con Pakistán no te metas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Son temas realmente muy complejos. Cierro con algo porque ya estamos en fecha, en horario. Lo que uno le queda la sensación es, qué pena que estemos discutiendo temas del pasado, cuando la Unión Europea había puesto arriba de la mesa una agenda del futuro, ¿no? La agenda digital, la Europa verde. Una reflexión final sobre eso, ¿no? Porque estamos ahora viendo por televisión una guerra clásica, pensando de vuelta en armarnos todos en un ejército, cuando el nuevo mundo nos implica otros desafíos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Sí, evidentemente. Pero yo también, en general, soy muy optimista siempre en la vida. Siempre he sido bastante optimista y pienso que todo esto pasará. O sea, no creo que, o por lo menos espero que no se cree una situación que se enquiste el conflicto y dure decenios, o espero que no. En mi opinión, o espero que se solucione relativamente pronto. Y también pienso que en general la sociedad tiene poca memoria histórica. Y dentro de unos años va a parecer que aquí tampoco ha pasado nada.
En Estonia, por ejemplo, yo discuto con mi mujer, que es muy vehemente con todos estos temas, y ella me dice, esto va a bloquear Rusia por siglos. Yo creo que no, porque en unos años ya hemos visto con otros conflictos. La memoria histórica es limitada, no tenemos esa capacidad de... Entonces yo espero que en pocos años volvamos a la situación anterior, y entonces es cuando la Unión Europea se va a enfocar sobre todo en digitalización. Es completamente el futuro de la Unión Europea. La Unión Europea ya lleva muchos años fomentando todos los aspectos del e-governance, los servicios públicos en Internet, los derechos ciudadanos online, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Estonia es uno de los países más desarrollados de Europa. ¿Vale? Tenemos... yo la declaración de la renta, no sé cómo es en Uruguay, pero en España es un lío. Yo la declaración de la renta la hago en Internet, tardo 3 minutos. Clic, 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 ya está. La declaración de la renta anual hecha. Yo voto en las elecciones, al ser ciudadano europeo, voto en las elecciones locales en Tallinn y en las elecciones europeas en Estonia. Voto desde el ordenador en casa. ¿Vale? Es el ID, tus claves, votas y ya está. La mayoría de los servicios del Estado te los dan en Internet, ¿vale? Entonces es una sociedad, a ser tan pequeña, muy digitalizada. Y la Unión Europea está intentando seguir ese modelo, ¿vale? Entonces vamos a ser el futuro de la Unión Europea una vez que acabe lo de Ucrania y que volvamos, digamos, en cierta manera a la normalidad inestable de antes. La Unión Europea siempre es inestable. David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un aplauso, por favor. Buenos días para todos. Buenos días.